fácil verla. Y Eric, mi hijo, para la gente de afuera, está incursionando en algunos instrumentos nuevos como el Sora, el harpa y el djembe. Pero yo quiero dejarlo ahí que... Estamos acostumbrados a decir piano, acordeón, bandoneón, pero esto es otra historia porque bueno, él está dedicado un poco también a la meditación y son los instrumentos que se usan para efecto. Y esto no, bueno, esto tiene que ver con las raíces africanas. Pero como nosotros normalmente le decimos tumbadora o conga ahora, bueno, en África ya hacían esto que se llama djembe. Y hoy lo trajimos para ver si hacíamos algún temita con eso. Pues yo diría que empecemos mostrando el harpa, ¿qué parece? Bueno, buenas noches a todos. Hola. Esto, digamos, es un poco de la historia de cómo fueron evolucionando los instrumentos. Pues son, si bien las ideas supongo que vienen de mucho más atrás, pero por ejemplo este instrumento es bastante nuevo en relación a otros instrumentos porque bueno, este se llama harpa, se creó hace solo 24 años en Suiza y fue muy innovador porque es, digamos, percusión, pero son todas notas. Y después el otro instrumento se llama Sora, que significa cielo en japonés. Y la idea original era muy parecida a un piano, pero con todas varillas también. Y después, con el tiempo, llegó a esto. Y es también te mojas, digamos, se mojan las manos y van saliendo sonidos, también lo voy a ir mostrando. Y bueno, es como una forma de conectar con, bueno, transmite una vibración que te deja fluir o conectar con tu ser, digo yo. Y en momentos de relajación, meditación. Y bueno, para la lectura, para todo lo que transmite paz. Y bueno, voy incursionando en estos instrumentos. ¿Qué? ¿No se usa eso? No. Y estos palitos, bueno, normalmente este instrumento se toca con las manos, pero también se puede tocar así con el palito y le da una vibración más.
otro instrumento. Hicimos un microfonito por la duda que no se escuche. Este es el Sora. Se moja las manos. Un poco la raíz. Tiene su... Estamos haciendo un sol. Una pregunta, ¿reproduce solo la escala musical, la lógica, la de 7 o tiene más? Tanto un instrumento como el otro, Sí. recién estamos tratando de conocerlo, Descubrirlo. de descubrirlo. Por ejemplo, este es el harpa, el sonido central, ese es un la, pero también hacen harpa con otro sonido, con un do, con un fa, con otra escala. ¿Sí? A eso me refiero, si la escala es la misma. Sí, todos los inclusive se instrumentos. puede tocar con varios harpan, 1, 2, 3, 4, veo que En diferentes escalas. con diferentes escalas. Este tiene con el la central, ¿sí? Un la 440. Y el Sora, también hacen soras de distintas escalas. Este es con una de sol. Ellos no la, o sea, todavía no veo que sea una escala muy, por ejemplo, hicieron una escala normal, digamos, diatónica, pero le agregaron do sostenido, está medio rebuscado todavía. Ujú. Me parece que tiene que ver más con la posibilidad de que son sonidos que se usan para la meditación. No sé. Sí, la vibración, la emoción. que Exactamente. genera. O sea, uno por ahí piensa que este tipo de sonido, cuando uno está relajado, los ojos cerrados, meditando, y bueno, y únicamente escuchando esos sonidos. ¿Sí? Sí. Pasa con hay otro instrumento que se llama theremin o theremin, que es por radiofrecuencia, una cajita de madera con 2 antenas. Y con esta mano uno atrae la nota y con esta el volumen. Una cosa. Y hay 3 profesores nomás en el mundo de theremin. Y nosotros vemos theremin en los sintetizadores,
Sonido de theremin. Y uno lo toca y parece que es esto. Y está emulando a una soprano, a una mujer soprano, y si uno cierra los ojos es una soprano haciendo esas notas allá arriba, ¿no? ¿Y ese Yamaha tiene el theremin ese? Sí. ¿Cuál sería? ¿Cómo sonaría? Todavía no lo encontré. Porque es nuevo el instrumento también y lo estamos todos... Qué gana de jorobar en vivo, ¿no? No, sirve. Vamos a decir, ¡ah, qué maravilla! Sí, Es sí, sí. algo muy parecido a él. De escritura le puedo hablar, pero de música no. Miéntame tranquilo. Eso, pero hecho con las manos, sobre el aire, porque es una cajita de madera con dos antenas y esta mano busca el sonido. Es como el violín, que hay que buscar la nota en el violín. Bueno, pero acá no hay nada, se busca la nota en el aire y acá con esta mano el volumen, si más alto. Algo así, visto en los rusos, que tienen algo que mueven con las manos, van haciendo... Es el theremin. Ahí está. Sí, sí. Y ahora, gracias La, por presentarme. la Filarmónica de Porque Berlín, lo he visto, pero no sabía qué era. si googlean la Filarmónica de Berlín, Sí. tiene un tema hecho con una mujer que usa el theremin. Es que lo he visto en internet y Muy bueno. es una fascina porque Sí, decía, bueno, una belleza. o algo, no sé. Es espectacular. ¿Sí? Sí. Ahora, la música que generás con los dos instrumentos estos, depende de la persona que lo toca. Sí. Es personal la Sí. música, la melodía, Sí. por lo que toca. Sí. Igual tiene escalas. Por ahí se puede, digamos, no encontré todavía que diga, bueno, partituras para el solo, pero porque son sonidos muy largos, Especiales. sí, muy largos, no es algo que ves que se va cambiando, es algo que para relajarse. Sí. Esto es más para nosotros, los viejos, porque ya suena piano. Entonces sabemos que estamos en donde los que conocemos. Pero bueno, este instrumento, por ejemplo, en realidad no es un piano, es un sintetizador. Sintetizador es un instrumento que tiene un montón de instrumentos, ¿sí? Y emula a todos. Piano hay y tiene como 2000 pianos. A mí me gusta esto. Con cuerdas de atrás, apoyando, por ejemplo. Antes uno compraba un piano y... Está la orquesta ahí adentro, digamos. Sí, sí, pero más que la orquesta uno puede hacer capas capas, se dice capas de instrumentos. Piano, violín, trompeta. Vamos a poner esto. Hay violines de atrás, ¿sí? Se me ocurre en esta tarde-noche literaria, se me ocurre algo como esto.
cultivar la cultura nuestra, el tango y el folclore.
Ustedes me paran. Ustedes me dicen, va, ya está. Sí, por eso. No, es algo casi que ya nos podríamos despedir, ¿no? No digo en serio, por los tiempos. Por los tiempos. Yo lo alcancé a ver. Él no, pero vive al frente. El tren. Y este tema de Raúl Barbosa. El tren expreso. Este momento con ustedes. Nosotros hacemos música, es algo de nada, es bonito esto. Y estuvieron bárbaros, así que gracias a Seguimos ustedes. compartiendo. Seguimos. Bueno, les quiero pedir un aplauso para la Biblioteca Popular Pedro Soberano y toda la comisión. La música nos transporta, nos da alas para volar. Y la miro a Susana, si te digo alas, Voy a si te decir digo alas, alas, ¿querés que lea alas? quiero que le das
Bueno, yo estaba por leer maestro, pero voy a leer ahora si querés. Porque la veo Rosa María ya, entonces Sí, relaciono. bueno, Rosa María fue intermediaria, fue entrevistada también su mamá. Bueno, hay toda una historia ahí de entrecruzamientos de vecinos. Bueno, vamos, le voy a regalar entonces. Ahora ya lo mismo, ¿sí? Sí. Bueno, gracias. La vieja casona de campo espera silenciosa, como fiel referente de la vida. Sus paredes atesoran los recuerdos de una larga historia, de varias generaciones que volviendo a ella entremezclan las voces de otros tiempos con los gritos infantiles, los pasos lejanos con los más próximos de ayer y los juveniles de hoy. Bueno, recordemos sí, que esto está escrito en 2006, ¿no? Bueno, con las referencias que me dieron. Cajitas de vivencias que reviven periódicamente como fuego atizado por el aire familiar. Allí nació Nicolás el 3 de marzo de 1921. Vivió en sus gentes hasta que hace 35 años se trasladó a la ciudad de Córdoba junto a su familia compuesta por su esposa Florencia y sus hijos Adrián y Horacio. Actualmente, en su casa del barrio Maipú II, los días transcurren con la lógica serenidad de esa etapa de la vida. Sin embargo, la aceptación de esa realidad para él no significa vivirla pasivamente. Es como si el paso del tiempo no hubiera podido dejar huellas demasiado profundas sobre su ágil figura y su espíritu inquieto. Nicolás es intrínsecamente joven, de cuerpo y alma. En esa época tenía 85 años, ¿no? En ese momento sí. Sí, le habíamos estado en su casa, por eso que lo que relato en esta primera parte es lo que yo lo vi, ¿no? Con diálogo ameno y sonrisa pronta, suele relatar sus incursiones gastronómicas, compartiendo algunas recetas especiales o aclarando que, para estar actualizado, entre comillas, un día decidió comprarse un microondas. Por la misma razón, escuchando a sus hijos y a sus nietos hablar de informática, mail, internet, etc., consideró interesante hacer un curso de computación, aunque le aclaró a la profesora que su interés era solamente ver y escuchar. Su finalidad no era actualizar los conocimientos propiamente dichos, sino saber de qué se trata para descifrar la terminología y para interpretar los mensajes de las películas y los medios de comunicación que con frecuencia hacen alarde de la tecnología actual. Siempre respetuoso de las normas, hace poco tiempo se presentó para renovar su carnet de conductor, a pesar de que sus desplazamientos habituales no suelen llevarlo a zonas céntricas ni demasiado congestionadas. En esa oportunidad, después de haber cumplimentado satisfactoriamente los exámenes médicos y teóricos, le preguntaron la edad, por lo que con total naturalidad respondió 85 años. Evidentemente sorprendida y desorientada por la vitalidad del solicitante, la persona que lo atendía le dijo: mire, yo le doy el carnet, pero solo si se lo autoriza el inspector. Fue así como tuvo que salir a manejar acompañado por este funcionario que lo sometió a todo tipo de pruebas por las horas de más intenso tránsito de la ciudad. Por eso, al volver todavía sorprendido, casi con resignación, manifestó: y bueno, déselo. Esta breve semblanza de Nicolás, el ferroviano actual, 2006, solo muestra una parte de sus intereses y de su manera de ser. Porque cruzando el patio de su casa hacia el taller del fondo es cuando realmente entra en su mundo. Es un lugar propio, reconocido por el olor tan particular que se origina en la mezcla de combustible especial, de piezas metálicas, de adhesivos, de telas y de maderas ultra livianas. Un lugar a la vez compartido porque Nicolás introdujo en su familia la pasión por el aeromodelismo y porque allí lo esperan como testimonio el helicóptero y los pequeños aviones que pilotea con juvenil entusiasmo. Siempre estuvo rodeado de motores, de hélices y de alas, sobre todo de alas, para volar con alegría y libertad, y ahora alas para volar a través del tiempo y comenzar su historia. El 6 de octubre
de 1913 se casaron en Fusalta María Yeneguá, de 23 años, y Dionisio Robiano, de 24. ¿Serían? Mis abuelos. Tus abuelos. 3 años después tuvieron una hija a la que se bautizó Elvira. Su mamá. En 1919 nació Sarita y finalmente en 1921 nació Nicolás, su único hijo varón. La familia vivía en aquella recordada casona familiar en el campo y debido a la escasa diferencia de edad entre los hermanos, es fácil suponer que debían compartir juegos y correrías. Entre los juguetes tenían un mecano, que además de novedoso para aquellos tiempos, les permitía desarrollar su ingenio e imaginación armando objetos y estructuras. Elvira, como hermana mayor, ayudaba al pequeño Nicolás a jugar inventando, pero ante cualquier propuesta, él siempre terminaba haciendo algo que tuviera la forma o que se pareciera a un avión. Aquello no fue una simple premonición. Desde chiquito quiso volar y se aferró a su pasión con entusiasmo. Cuando tenía 14 o 15 años le dijo a su familia que quería ser piloto. Esto, que no era una verdadera novedad, fue recibido sin mayores sobresaltos por su madre y por sus hermanas, pero su firme determinación provocó una enérgica y a la vez temerosa respuesta de papá Dionisio, que le dijo: "Estás loco". Nicolás fue a Rosario para cursar la secundaria en el Colegio Sagrado Corazón de esa ciudad, pero el sueño seguía en pie. Así, cuando tenía 17 años, un año antes de terminar, volvió a plantear la situación y su papá, quizá resignado, comprendió que ya no se trataba de un simple capricho y esta vez cedió ante la firmeza de Nicolás. En aquel entonces la única escuela de pilotos privados del país se encontraba en San Fernando, cuyo propietario era Ciro A. Comi. Hacia allí se dirigieron padre e hijo para ver el lugar, averiguar cómo era el curso, cuáles eran las condiciones y requisitos necesarios. Fue así como Nicolás debió viajar a Buenos Aires durante un año para asistir a las clases de entrenamiento. El examen final lo rindió luego en la base aeronáutica de El Palomar. Sin duda esa etapa de su vida demostró, con la edad que tenía entonces, cuánto significaba lo que estaba haciendo, ya que simultáneamente debía cursar el último año de secundaria. Y ahí terminaron las fantasías, su sueño se hizo realidad. ¿Qué mejor regalo podía pedir para sus 18 años? El 3 de marzo de 1939, día de su cumpleaños, Nicolás se recibió convirtiéndose en el piloto privado más joven del país bajo la matrícula número 246. Empezaba entonces la etapa de definir el futuro, pero él sabía que más que sus expectativas iban siempre en una sola dirección. Por esa época se había conectado con el Lincoln Flight School de Nebraska, Estados Unidos, buscando la posibilidad de viajar para asistir a los cursos en ese centro de capacitación especial para latinoamericanos con posible salida laboral. Después de hacer conocer sus intenciones, el director de dicha entidad le respondió, explicándole que efectivamente, como él pensaba, si hacía el curso, tenía la posibilidad de trabajar, pero su misión iba a consistir en llevar aviones y repuestos a Inglaterra. Estaba empezando la Segunda Gran Guerra. El mundo se convulsionaba ante la gravedad del conflicto y las perspectivas de solución eran inciertas. Así, ese momento desfavorable frustró las ilusiones de Nicolás y debió buscar otros rumbos. Decidió estudiar ingeniería aeronáutica en la ciudad de Córdoba, donde parecía haber encontrado salida a su vocación. Pero pasado un tiempo, el pedido de su padre para que volviera y lo acompañara en el manejo del campo lo trajo de regreso. Además, ya por esos tiempos, lo esperaba Florencia. Esta referencia merece sin duda un paréntesis, ¿no?, en la historia. Volviendo atrás, decidió venir venir a vivir al pueblo. La casa, que todavía conserva su antigua fachada, está ubicada en la calle Moreno, en el Lugo y Gobernador Garzón, vereda este, a mitad de cuadra.
es decir, la de esta linda, la casa De David. claro, donde estuvo también ahí. A mitad de cuadra. En aquella época, en la vereda de enfrente, vivía la familia Remón, que tenía varios hijos. La vecindad hizo que los niños de ambas familias, desde muy pequeños, reuniéndose en la esquina, compartieran andanzas y juegos. Entre las rondas habituales, como era lógico, estaba el arroz con leche. Pero lo inusual era la modificación que habían introducido entonando: yo me quiero casar con la hermana de Nicolás. El tiempo pasó y así fue. El 16 de noviembre de 1944, Elvira, la mayor, ¿no?, se casó con Vicente Remón. Y el 23 de abril de 1949 lo hicieron Sarita con Eduardo Remón y Florencia Remón con Nicolás. Mi papá decía que había sido por comodidad. Se casaron con lo del frente. Tres rovianos con tres estos dos últimos, o sea, Sarita con Eduardo y Florencia con Nicolás, no solo se casaron el mismo día, sino que fueron a vivir en casas contiguas ubicadas en Boulevard Liniers, a media cuadra al sur de la plaza, vereda este, poniéndole a las mismas los nombres de Mi Sueño y la de Nicolás y Florencia con Florencia. La de mi marido y mi mamá. Exactamente. Continuando con la historia de Nicolás y su regreso al pueblo, es decir, retomándolo, ¿no?, se puede decir que volver no significó renunciar a su pasión por los aviones y a sus ansias de volar. Por eso le dijo a su papá: está bien, vuelvo, pero me compras un avión. Papá Dionisio, comprendiendo la importancia de su condicionamiento, aceptó el planteo y una vez más acompañó su sueño. Comenzó entonces la etapa previa a toda compra: búsqueda, consulta, selección, etc. Para esto contaron con el valioso asesoramiento de Carlos Caramelino, quien era conocido en la zona de la Colonia 25 y General Roja, pero trabajaba en Rosario como jefe de taller aeronáutico en Fisherton, por lo que le sirvió de guía para saber a dónde dirigirse, qué tipo de avión adquirir. Por cierto, no se trataba de una compra común ni corriente. Caramelino era tester de aviones, armaba, probaba y entregaba las unidades, continuando también con el mantenimiento de las mismas. Y trabajaba en la firma Rocchetti y Rassetti de la ciudad de Rosario, y hacia allí se orientó Nicolás y su papá. Finalmente adquirieron un Piper J3 por la suma de 13.325 pesos, pagado por un cheque del Banco de Italia y Río de la Plata de esa ciudad de Rosario. Hacia los 24 años Nicolás tuvo su primer avión, para seguir volando, para despegar con alas propias y luego aterrizar sabiendo que era una realidad. La tranquilidad del campo también se vio afectada por la singular adquisición, porque era necesario construir un hangar y una pista de aterrizaje. Para el trazado de la pista hubo que destinar un espacio bastante extenso, ya que debido a las características técnicas, la dirección de los vientos influía fundamentalmente en las maniobras de ascenso y descenso del pequeño avión. El campo de la familia Roviano se encuentra a unos 5 kilómetros al este de los Ejemplos. Era el año 1943 cuando la proximidad del campo, el ronroneo del Piper empezó a meterse como un intruso entre los sonidos habituales de la calma pueblerina. Es decir, uno escuchaba y lo miraba porque sabía que pasaba todos los días, qué sé yo, era su paseo. Era el paseo, y además, como dice más adelante, es decir, escuchábamos cuando pasaba acá y escuchábamos cuando paraba, porque el campo está calmado. O sea, como tenía la pista de aterrizaje ahí, ¿no? Bajaba, o sea, escuchaba el ruido y paraba. Perdón, además, según él, tenía que tener cierta cantidad de horas de vuelo, Sí. no sé si mensual Sí. o... Por eso, por le quitaban una
Claro, No, tiene que actualizar el brevet siempre, entonces claro, tiene que tener horas claro. actuales. Lo veíamos pasar, pero Para mí era como un tío, vamos a dar una vueltita en avión. Invitaba a él, porque si uno quería ir y querer venir, Pero yo era sobrina, yo iba más. Bueno, dice, Nicolás fue el primer piloto del pueblo y voló durante 40 años con 5.000 horas de vuelo en su haber. Estos son datos que me dio él a través Sí. de Rosa María. Cuando alguien se refiere a él, dice simplemente Robiano el aviador. Esa identificación se utiliza hasta el día de hoy, no solo para referirse a su actividad, sino también como sinónimo de piloto responsable, consciente, prolijo y que en su larga trayectoria nunca tuvo un accidente por razones técnicas y humanas. Con respecto a lo primero, recuerda con mucho afecto y reconocimiento a los hermanos Walter. Susana. Hacemos un alto de lectura, pero para que se acomoden, así no te interrumpen con el ruido, porque están los chicos del SEDMA para entrar. Bueno. Los esperamos, así continúas. Vamos a continuar con una historia que se refiere a una persona muy reconocida en el pueblo porque era el aviador. Por supuesto estoy hablando la historia de esta que escribió en 2006 y él en esa época ya tenía 85 años, ¿no? Así que bueno, ¿cuándo falleció? Y a los 90, en el 2004. Bueno, ese dato claro. No, 2014. 2014. No, más. No, En 2006, 2005 o 2000. 2014, en marzo. 2011, si no me falta. 2000, parate. En el 2020. Tenía 85. 2006, dice el libro. 2006. Bueno, y él tenía 85. O sea, 11. 5 años más. Bueno, pero Bien, Ivana. No, pero vivió hasta los 90. él vivió hasta los 90, Parece. sí. 2008. Lo que pasa es que después, creo que eso lo habías hecho Antes. en un momento, vos Claro. eso, y después se puso en el libro. Claro. Hay como 2 fechas Claro. escritas y después... Bueno, porque él era del 21 Sí. y murió en el 14, 93 tenía. cuando murió. Claro, o sea que cuando yo lo vi, que más o menos yo lo había visto, de cuando que esto está escrito, lo había visto como era más o menos 2 o 3 años menos. Sí. Y Sí, por ahí. 2004. Sí, por ahí ese más o menos había vivido. Y bueno, así que lo que yo te relato acá es cuando Pero tengo... no se tardó tanto con el libro, ¿no? ¿Eh? No, pero fue una No, visita que después No, tomó. claro, porque la primera parte lo que yo lo entrevista. describo, claro, lo describo cuando él va al taller que tiene el patio y que nos contaba de que quería aprender la computadora, de la computación, y qué sé yo, es porque estuve en la casa. Claro. Y en ese momento, que digo, debe ser 2 o 3 años menos del 2006, 2003, por ahí debe ser. Bueno, decíamos entonces que simplemente se lo llamaba como Robiano el aviador. Esa identificación se usa hasta el día de hoy, no solo para referencia a su actividad, sino también sinónimo de piloto, esto es lo que estaba leyendo recién, de piloto responsable, consciente, prolijo, y que en su larga trayectoria nunca tuvo accidentes por razones técnicas ni humanas. Con respecto a lo primero, recuerda con mucho afecto y reconocimiento a los hermanos Walter y Tomás de la localidad de Cruzalta, que siempre atendieron los aviones con el medio y licencia. Creo que son los que estuvieron siempre en el... Sí, estuvieron ahí en la calle del centro, tenían Sí. tinturería. Sí. Los viajes, la relación Nicolás con el Piper del avión se mantuvo durante 10 años. Luego ese primer aparato fue reemplazado por un Lufthansa durante 8 años, hasta que finalmente apareció para desplazarlo un avión cuatriplaza. Los viajes de Nicolás con el padre Emilio Castori también pueden incluirse como un apartado especial. En 1955, el sacerdote llegó a los urgentes para hacerse cargo de la parroquia y, más allá de su condición de feligreses, la familia Robiano entabló con él una relación de amistad. En las conversaciones el padre manifestaba con frecuencia
que tenía a sus familiares lejos y que no le resultaba fácil visitarlos, sobre todo por la falta de comunicación directa desde esta zona. Que era Rafael, ¿no? Sí. Fue así como Nicolás se ofreció a llevarlo cuando él quisiera. A partir de esa invitación, durante los años 60, fueron muchos los viajes que hicieron con distintos destinos, llegando a contabilizar alrededor de 150 horas de vuelo juntos. En todo ese tiempo, en tantos momentos compartidos, habría muchas anécdotas para recordar. Entre ellas, Nicolás rescata dos de Paredes, que pasa a relatar con su habitual jovialidad. En cierta oportunidad en la que también viajaba su familia, volviendo desde Paraná, comenzó a soplar un fuerte viento. Llegó un momento en que la intensidad de la ráfaga dificultó de tal manera la navegación que lo obligó a buscar un lugar para realizar un aterrizaje de emergencia. Después de descender en un campo, la gente del lugar corrió a ver lo ocurrido y amablemente los invitaron a refugiarse en su casa. Cuando abrieron la puerta, justo en el momento en que entraba el padre Castoli, un fuerte golpe de viento descolgó un gran cuadro que cayó ruidosamente desde lo alto. Al observar lo ocurrido, vio con asombro que la figura que yacía en el suelo era un retrato de Stalin. Quienes conocieron al padre Castoldi podrán interpretar mejor la anécdota. De lo contrario, hay que decir que era un acérrimo enemigo del comunismo y rechazaba con vehemencia todo lo que pudiera tener relación con el ateísmo de dicha ideología. Por eso, sonriendo, Nicolás recuerda el expresivo rostro del sacerdote que parecía haber visto al mismísimo demonio. En otro viaje, llegando a Rafaela, una espesa niebla empezó a dificultar la visibilidad, haciéndose cada vez más densa, hasta tener que volar prácticamente a ciegas. Por eso, cuando llegó el momento de descender ante una cortina impenetrable, Nicolás le dijo al padre: Padre, usted rece que yo aterrizo. La maniobra resultó exitosa, pero cuando bajaron del avión, vieron con sorpresa y aprehensión, no exentas de complacencia, que habían aterrizado a 4 metros de un poste de quebracho que se usaba para palanquear potros. Cuando pasan los años y uno deja de ver a alguien, durante un tiempo prolongado, que me pasó a mí, ¿no? Suele ocurrir que aunque no se exprese interiormente, uno surge la pregunta: ¿es la misma persona? Cuando pasa el tiempo, es cierto, a veces uno puede encontrar algunos detalles, ¿no? Que uno dice, ¿es la misma de antes o no? En el caso de Nicolás Roviano, ocurre todo lo contrario, porque con su sonrisa amplia, su cabello prolijamente peinado hacia atrás y su andar erguido, mantiene la misma prestancia que siempre lo caracterizó. En su mirada traviesa aletean los recuerdos con dinamismo, sintetizando armoniosamente el ayer y el hoy. Así pilotea su existencia, signada por una pasión que le dio alas para volar y alas para seguir viviendo con el niño interno que juega con un mecánico. Tenía un montón de aviones, sí, y que los tenía los primeros colgados justamente en la casa de campo. Sí. Y tenía los helicópteros chiquitos, todo ahí. Y entraron y le llevaron todo, todo. Celso, usted no fue, ¿no? No. Se hace los propios. Tuve la suerte de conocerlo. Primero, hice mi primer vuelo en avión en el Navion. El último de la parte. Me llevó a pasear, sí, porque Tato, mi tío, era amigo de él. Entonces, bueno, tuve la suerte de a los 10, 11 años poder volar por primera vez. Y después, a los 80 y pico, fuimos a visitarlo con Gustavo Conti y Nene Richardone, a los bolistas,
a su casa. Nos enteramos que estaba aquí. Y delante nuestro nos dio una demostración de vuelo con un helicópterito chiquito así, que es un mosquito y es de lo más difícil de volar, pero él con sus 80 y pico años a radio control lo manejó, lo voló, lo desplazó y lo aterrizó perfectamente. Y como vos decís, mantenía esa jovialidad. Sí, pero igual, pero esa manera de ser así, y siempre bien pelizo para atrás. Y bien siempre erguido. Siempre erguido. Siempre erguido. Él medía 10 centímetros menos que yo. Él me decía petiza. Y él me decía, ¿dónde viste un petizo jorobado? Claro, estamos toda la vida tratando de ser pero más altos. realmente, lo que yo describo es la manera de ser así, ¿no? Y activo, y nos mostraba ese día, nos mostró allá el taller que tenía en el fondo del patio, allá en Córdoba, ¿no? Y yo hacía muchos años que no lo veía, pero lo vi igual que antes, hacía 35 años que se había ido a Córdoba. Y lo vi igual como lo conocí acá. O sea, no se notaba que tenía 85 años. El último avión que tuvo, una ala baja, un avión, era un avión que no lo tenía cualquiera, en la zona no había. Y recuerdo que un sábado a la tarde, un tío mío que vivía con nosotros le dije, ¿querés que mañana hagamos un viaje en avión con Robiano? No, a La Rosa. Él tenía que ir, no sé por qué cosas del negocio de él, lo que compraban cereal. Y le dijo a Robiano, y Robiano le dijo, mañana, el domingo te llevo, dice, no hay ningún problema. Sí, pero no está el problema. Y me invitó para que yo quería ir, así que fui juntos. Bueno, aterrizamos ahí en el aeroclub de La Rosa y después tomamos de ahí un taxi para ir al centro. Cuando volvimos para tomar el avión, habrá habido por lo menos 40 o 50 personas, todo alrededor del avión, mirando el avión porque era un avión que no se veía. Nos reíamos nosotros porque habían pensado, ¿qué personaje? Como el Parque primero, el Parque Cotanté es un chiquito que después jubilado también, y que sé yo, el avioncito el primero que tuvo. Sí. Sí, claro, después fue, ya Luz Come era bastante más. Sí. Pero nosotros a veces íbamos hasta el campo aquí, capaz que, bueno, se acostumbraba a salir a caminar hacia el campo. Entonces, sí, o a veces teníamos familias amigas y íbamos al campo. Acá, por ejemplo, de las familias de los maridos, de la liga, eso íbamos bien, caminando. Nos gustaba ir. Y íbamos al campo a ver que él aterrizaba, porque lo raro era también de que él tuviera su pista de aterrizaje en el campo. Sí. Eso sí que era una cosa bastante exclusiva, digamos, porque por eso que nosotros lo escuchábamos, que el avión pasaba, qué sé yo, y se paraba el sonido cuando él aterrizaba, acá y nomás. Entonces, eso también fue raro, ¿no? Casi único. Sí. Porque ¿quién tiene una pista para aterrizar ese El primer avión era una pista cuadrada, un espacio cuadrado, porque de acuerdo al viento tenía que tener la misma distancia de cualquier lugar. Después ya con el avión no, ya no le influía el viento, entonces tenía una más larga, pero una pista, como un camino. Y no, pero lo que pasa es que el parque es livianito. El primero que tuvo una cosa que el viento ahí dificultaba. Sí, por eso. Acá el viento a través del norte, a través del sur y bueno, claro, es difícil. Pero es un personaje también, ¿no? Y bueno, en mi caso, bueno, escribí la historia esa porque recuerdo de cuando uno era joven, ¿no? Y escuchaba ese sonido, era tan común ese sonido del avión de Robiano. Que entonces me pasó como cuando dije que enseguida cuando me invitaron se me ocurrió Juan Triste porque lo veía pasar todos los días frente a mi casa. En el caso de Robiano fue el hecho de que siempre escuchaba también se escuchaba un avión y decía Robiano. Es decir, te quedan esas cosas de cuando uno es chico, de las cosas jóvenes. Bueno, mientras preparás Juan Triste, seguimos haciendo un recuerdo de otro de los textos, y la miro a Claudia y me acuerdo de Los sueños de Pablo Martínez, que fue otro de los textos que se escribieron. Solamente hago una breve referencia porque por ahí nos queda poquito tiempo, pero bueno, la idea es por lo menos tocar algunos temas de las personas que se han llegado a ver como familiares. Los sueños de Pablo Martínez.
Ingresar por el zaguán de la familia Martínez, me van a decir los que entraron alguna vez, se parece a aquellos túneles del tiempo que uno ve en las películas. Nada de lo que allí se encuentra está colocado al azar, en repisas, paredes y portarretratos. El aroma a guiso de la cocina de Doña Inés se convierte también en un aditivo perfecto para que uno se sienta como en casa. En el umbral, una alfombra imaginaria que dicta hogar, dulce hogar. Don Pablo me espera nervioso en la entrada de la cocina. No ha dormido la noche anterior pensando en qué podría preguntarle, en qué cosas de su vasta vida podría resultar interesante para generaciones venideras, todos nosotros. Él me dice en una partecita de la entrevista: el berretín de mi vida fue darle un juguete a los niños pobres. Como yo había pasado una infancia muy pobre, como dice esa pieza, el juguete que yo no tuve, entonces hicimos una fiesta grande, una fiesta divina frente a la estación. Pedimos el apoyo de 5 o 6 firmas que nos dieron dinero y fuimos a Rosario y trajimos juguetes. Fue una de las primeras fiestas de Reyes en que repartieron juguetes para los chicos. No sé, Claudia, si no puede hablar. Pero bueno, uno de los textos que se escribió en aquel momento fue de los sueños de Pablo Martínez. Y también la veo a Pachu, que está ahí, y se hizo otro texto que se llama El sastre intendente. Santiago Ramón de Ganuti, de profesión sastre, transita por sus 88 años, 2006. Fue intendente de Los Urgentes entre los años 1963 y 1966, cuando la presidencia de la República fue ejercida por Arturo Illia. Él llegó desde General Roca, él dice, me trajeron a Los Urgentes en 1940, y dice, llegué un día lunes y el miércoles ya tenía el cartel en la puerta que decía Sastrería de Ganuti. Los miércoles daban cine en el edificio de la Sociedad Italiana. Cobraban 30 centavos. Una barra de muchachos, que seguramente concurrirían a la función y luego serían mis amigos, pasaban por la calle y se pararon delante de mi local. Llevó la voz cantante de Roque Gentile. No tuve el gusto, pero Roque dijo, va. Una sastrería, otro que vendrá a juntar maíz con nosotros. Le dije a mi cuñado, mira cómo me alientan estos. Sin embargo, siguió vistiendo, y lo recuerdo con Emilio Angeloni, visitándose casi todos los días, y de punta en blanco, con su pañuelito, su saco, no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, ahí también tuvo una profecía, pero no le salió en esa oportunidad. Y trabajó Pachu hasta, no te acordás, pero bueno, ha sido un emblema de la sastrería, confección de sombreros, sacos, cuando todo el mundo vestía también de saco, con su pañuelito. Bueno, mientras voy preparando otra cosa, ¿querés leer otro texto? Bueno, ¿querés lo de Juan Triste? Juan Triste. Bueno, Juan Triste, como les decía, es un personaje que, bueno, no sé si alguien mayor se acuerda, o a lo mejor por ahí alguien contó algo, pero era un personaje, ¿eh? No, hay que tener cuántos años para acordarlo. No creo que se acuerden ustedes. Me refiero a que a lo mejor alguna referencia, ¿no? Así de personaje. A mí me decía, se me ocurrió enseguida, porque se veía pasar todos los días delante de mi casa, y entonces me quedó lo de Juan Triste. Entré a buscar los datos. ¿Cuál era el que iba por la calle con la radio dentro del bolso? ¿Cómo le decían a ese? Bene. Que cantaba y tenía la maleta en la de pintado. Ese bueno, esto de Juan Triste, en realidad, también me hace pensar un poco lo que el sentido, o el valor de la lectura, ¿no? A veces uno lee
y por ahí entonces encuentra momentos o situaciones como para reflexionar o para decir, bueno, esto realmente habrá sido así, cómo se habrá sentido. Es decir, fue un personaje que dejó unos cuantos interrogantes. En la clara mañana de verano, paulatinamente, las sombras se acortan. El pueblo sacude su modorra y despierta recobrando el ritmo cotidiano. El hombre deambula por las calles con paso lento, inseguro, va sorteando el merodeo de los perros vagabundos que, ignorando su inestable equilibrio, hacen piruetas a su alrededor. El pequeño sombrero negro se inclina, tratando de ocultar los ojos pardos, enrojecidos, que se encierran cegados por la luz del sol. Es como si un gran peso agobiara su delgada figura. Camina arrastrando los pies y con la cabeza baja, mientras los hombros caídos parecen luchar por sostener un saco amplio de gruesa tela que seguramente añora otro dueño y otra época del año. Los pantalones muy largos para su estatura se arrugan de manera desprolija, cubriendo sus invariables zapatos negros opacados por el polvo amarillento de las calles de tierra. Completa su atuendo un pañuelo oscuro, anudado al cuello poniendo un signo de decoro a la desprolija sencillez del conjunto. Con sus manos ásperas y agrietadas, sostiene un paquete en el que lleva pan envuelto en papel de diario, mientras protege, medio oculta bajo el brazo, una botella cuyo rojo contenido ya se encuentra a la mitad. Perezosamente, casi sin darse cuenta por la fuerza de la costumbre, guía sus pasos hacia el lugar donde vive, hacia ese refugio de silencio y soledad, donde habrá de encerrarse en el dulce letargo de la embriaguez. Se llamaba Juan Aravena. Un día llegó desde su Río Cuarto natal, tan silenciosamente como transcurrió su vida en este pueblo. Su adicción a la bebida no alteraba en general su carácter manso y querible. Solo a veces, al ser objeto de bromas por parte de los jóvenes y compañeros de trabajo, cambiaba su eterna sonrisa por un gesto adusto, haciendo presumir un estallido que nunca llegaba a completarse. El anochecer podía sorprenderlo en cualquier lugar. Así cuentan que en una oportunidad quedó dormitando tirado en la galería del edificio municipal. Fue entonces cuando lo vieron los muchachos que pasaban el rato reunidos en la vereda del Club Social. Fue entonces cuando lo vieron los muchachos que pasaban así. Inmediatamente se les ocurrió amenizar la noche ensayando una broma que tendría por objeto al pobre Juan. Prepararon la escena formando un círculo alrededor de una de las mesas y sentaron como un cliente más a un maniquí de modista que pidieron prestado a la hermana del conserje. Cuando lo fueron a buscar, lo siguió lentamente, con docilidad, porque aún sospechando la intención de sus acompañantes, Juan solía prestarse de alguna manera a ese juego de diversión. Lo hicieron sentar en la silla que intencionalmente habían dejado vacía. Distrayéndolo con la conversación y con algunas copas, comenzaron a manejar desde atrás el brazo del maniquí, haciendo que golpeara reiteradamente la espalda de Juan. Al principio solo reaccionó como sacándoselo de encima, pero luego, ya muy enojado, intentó ponerse de pie decidido a enfrentar a su molesto acompañante. Quizás para darse valor, comenzó a jactarse de haber enfrentado en otros tiempos a esos pesados de Marcos Juárez, es decir, gente de vida medio rara, ¿no? A esos pesados de Marcos Juárez, mientras amagaba una y otra vez con sacar un cuchillo, que no tenía. No se sabe con certeza si las risas generalizadas le permitieron darse cuenta de la maniobra o si volvió a su acostumbrada tranquilidad, invadido por el lento sopor de los tragos con que lo habían convidado. Realizó diversos tipos de trabajo.
Juan empalaba pasto en el campo, cortaba yuyos en las calles y limpiaba patios en domicilios particulares. En general, debido a su problema, tampoco podrían haber sido otras actividades que exigieran mayor compromiso en cuanto a esfuerzo, puntualidad y permanencia. Quizás por eso no se lo recuerda figurando en la lista de estibadores y rurales mediante los cuales se organizaba el trabajo de los asociados del FATRE. Pero sí era frecuente verlo pasar arrastrando sus elementos de trabajo: pala, azada, rastillo, tijeras. Siempre con el mismo ritmo, como si no tuviera ningún apuro. Vivió en una casa vieja que ya no existe en la calle Córdoba, casi esquina General López. En esa época el lugar estaba ubicado en las afueras del pueblo, marcando la primera de esas calles, la Córdoba, el límite sur. Ahí terminaba el pueblo. Claro. Y la segunda, la General López, era la separación entre la zona poblada y la ciudad municipal. Esas dos calles, ahí terminaban. Había nacido en 1892 y no se sabe a ciencia cierta cuándo llegó al pueblo. Llegó y vivió solo. Nunca se supo de familiares ni conocidos. Su vida envuelta en la pobreza y la soledad lo convirtió en un personaje local, adoptado por su mansedumbre y recordado por ese halo de misterio que lo rodeaba. Y entonces surgen las preguntas, ¿no? Ante un personaje así. ¿Por qué vino a los urgentes? ¿Qué circunstancias de su vida anterior lo llevaron a beber hasta destruirse? ¿Necesitó que alguien se acercara a él más allá del eventual encuentro cotidiano? ¿Sufría la soledad o había hecho de ella una forma voluntaria de vivir? Ya no habrá respuesta. Tampoco se podrá explicar cómo y por qué el 13 de junio de 1963 a las 3 de la mañana apareció muerto congelado por el frío en la cuneta de la calle Leandro Eñalén entre Sadi Carnot y Víctor Hugo, que sería tenía 71 años. Fue enterrado en el cementerio local en la Galería San Cayetano, ala sur, nicho número 160, abajo. Muchos no saben o no recuerdan su nombre, por eso en la lápida, en lugar de los detalles de él, dice Juan Triste. Dice Juan Triste. Recuperando el apodo con el que la agudeza popular sintetizó su imagen de desamparo y orfandad. La historia se extingue, dejando el sabor amargo de la impotencia y la irremediable sensación de no haber podido desentrañar el enigma de su vida. Quizá por eso la tradición, en su insaciable facultad imaginativa, se empeña en agregar una última y tenebrosa página de dolor. Aunque hay replicación, sin precisar el momento ni las circunstancias del episodio, cuentan que al abrir el ataúd de Juan se encontró el cuerpo en una posición que podría interpretarse como un movimiento posterior a su sepelio. Cuando de verdad es una invención de la gente, es solo una libre asociación entre su apodo y su final. Tampoco para esto habrá respuestas. Pero sí, muchos recordarán cuando le decían: Juan, ¿cuándo vas a tomar leche en lugar de vino? Y él respondía: qué sé yo, cuando las vacas den vino. Esto, con respecto a esto último, él murió a las 11, lo encontraron a las 11 de la mañana y en la sala velatoria estaba donde ahora está Romagnoli. Sí. Y jugaba una final San Carlos y Newberton a la 1 de la tarde. Entonces lo cerraron y nadie prestó atención. No había familiares. Ahí es donde vos decís que Romagnoli estaba significando. Tal cual. No tenía familiares ni nada. A la gente que fallecía, el velatorio era medio rápido.
a la una antes que fuera la final, el clásico, lo llevaron al cementerio y lo dejaron ahí. Después apareció el señor Galeano, que había trabajado en su campo, y ofreció comprar. Y don Pío Barberis también, con gente de la agrícola ganadera, que estaba Le Galeano. compraron el nicho. Le compraron un nicho, por eso es que vieron que... Y ahí vieron que se había... Cuando pasan al nicho cambia de... porque estaba en tierra. Al pasarlo eso, por eso es que se abrió el cajón y parece que estaba en una posición que no era la que... No era la original. No se sabe, pero qué triste, ¿no? Es decir, y esas bromas que por ahí a veces uno dice, él realmente siempre las habrá tomado así como diversión, ¿no? ¿no? Y a lo mejor el frío hizo que en realidad, claro, no hubo tiempo como para que a ver si se podía revivir el hecho o del no. partido apuró Fue todo. fundamental. Yo te digo porque como vivía Al lado de tu casa. donde fue el velatorio, en ese momento estaba en el sindicato. Fue rápido, porque claro, había que ir a la cancha. Y jugaban en Cruz Alta. Sí, por eso. La final era allá. Los urgentes siempre sabían. Claro, porque no tenían familiares, no se conocía nada. No, nada. Pero era llamarse, la buena, ¿no? Pero sí, lo veía al mismo. Jamás se supo que no gustara a alguien que perdiera el derecho fuera de... Bueno, tenemos otro texto y nos iba Fede que nos está acompañando. Este texto tiene que ver con su familia y bueno, lo revisó su mamá. Y es la historia familiar de su abuelo Daniel Federico Marino. Y si tenés ganas de leerla, te pasamos una posta. No, un pedacito. Dale. Bueno, les leo un pedacito, pero bueno, lo interesante de este texto es que la familia Marino introdujo la soja aquí en los urgentes. Entonces, por eso Nancy, además de los trabajos que la veo también a Marisol Barbaglio, todos los trabajos que se hicieron respecto del sitio de la masacre de los urgentes, y acá también te citan en el libro los trabajos de Nancy. Nancy fue la precursora del proyecto de la masacre de los urgentes, que también está en el libro. De profesión agricultor por elección personal y herencia familiar, don Daniel Federico Marino, con 80 años de vida, reseña con orgullo y memoria el ingreso del cultivo de soja a la zona rural de los urgentes. Comienza con la visita de sus parientes que residían en las localidades santafesinas de Arequito y Los Molinos, donde se cultivaba desde hacía 5 o 6 años algo diferente, con semillas parecidas al poroto, de buen rinde y rico en minerales. Esta era la descripción que había en aquellos tiempos de la zona. En el año 1971 decidió comprar una bolsa de soja a los hermanos Yuri, de la comuna de Los Molinos. Esos granos fueron sembrados en un lote pequeño del campo que rotaba con trigo, girasol y maíz, y a veces sorgo, una rotación extraordinaria para los. Esa siembra pronto creció y se hizo fuerte, pero cuando tenía una altura de entre 20 y 25 centímetros, las liebres, que en ese entonces las había y muchas, que recorrían los sembrados, tardaron escasas noches para comer esas tiernas hojas, dejando solo sus tallos al descubierto. Lejos de darse por vencido, al año siguiente Daniel, junto a sus hermanos Tomás y Octavio Marino, volvieron a sembrar 15 bolsas de sojas tardías, desde Arequito y repartidas en sus campos. La cosecha fue fructífera, alrededor de 18 quintales por hectárea. Al año siguiente, en 1973, Daniel pudo cosechar una importante cantidad de soja que permitió conservar 40 bolsas destinadas para semilla. Y así, multiplicándose y con mucho esfuerzo, lo recordamos como uno de los pioneros en este cultivo que hoy es tan popular y tan pronto. Bueno, ¿cómo le están pasando? Hace 3 horas estamos cumpliendo con el cometido, ¿no? Hace de las 3 horas dedicadas a la lectura, a la escritura, a la música. La verdad que pasaron absolutamente volando. Tenemos más textos, ¿tienen ganas de seguir escuchando algunos más? Ya que han llegado los chicos del SENMA. No sé, Susana, si te queda algún otro dentro de tu selección.
Ya que están los alumnos del CERMA, el maestro bueno, Cortés. El maestro Cortés, y acá también muchos van, seguramente lo van a saber de qué se trata, porque padres, acá nombra gente que bueno, tienen todavía un poco más de ¿dónde estaba? 96, debajo. Maestro. Simplemente maestro, como título, porque bueno, es realmente lo que yo quise significar. Aquí hay una parte que me hace acordar lo que leyó antes Jimena cuando hablaban del trabajo del campo y todo eso. Y aquí entonces al comienzo tiene que ver justamente con eso, los comienzos informales en cuanto a lo que era ir a la escuela, ¿no? Dice, los comienzos informales se desdibujan a medida que se alejan en el tiempo, pero el afanoso bucear en la memoria de la gente va tejiendo la historia, con una mezcla de gratitud y de añoranza. El pequeño poblado fue creciendo y la necesidad de educar a sus hijos exigió esfuerzos e ingenio para suplir carencias de todo tipo. Los más ancianos contaban cómo se reunían en las chacras donde algún maestro, más por vocación y necesidad que por formación, les enseñaba a leer, a escribir y a realizar algunas operaciones fundamentales. No había grados, concurrían esporádicamente, que es lo que yo decía antes, ¿no? Según se lo permitieran las tareas que por lo general, como miembros de familias numerosas, debían desempeñar, cuidando animales, trabajando la tierra o compartiendo la responsabilidad de criar a los hermanos menores. Recordaban haber asistido solo algunos meses, sin embargo, casi todos aprendían lo básico. También en el pueblo se adoptaba esa modalidad educativa rudimentaria pero valiosa, porque fue sembrando inquietudes hacia formas más organizadas y ortodoxas. El maestro Chichilo, Lucía Sagristán y Robertina, y bueno, serían varios de esos maestros, ¿no? Informales, hacia los que también va el reconocimiento, ¿no? Aunque no haya mucha fuente de información. A mediados de 1920, respondiendo a una necesidad insoslayable para una comunidad que va creciendo y se organiza, se inician los trámites para resolver el problema educacional. Al respecto, la correspondencia que el intendente municipal Juan Bear de Guiones mantuvo con el Honorable Consejo de Educación constituye una valiosa documentación. Las gestiones que se iniciaron en septiembre de 1925 culminan cuando el 10 de febrero de 1926 llega a la localidad el maestro Arnoldo López al ser trasladada a los urgentes la escuela de tercera categoría que funcionaba en Benjamín Bull, dando origen a la escuela fiscal, hoy Centro Educativo General San Martín. En realidad el comienzo fue una escuela trasladada, cuando estaban ya todos los trámites hechos, pero bueno. Eso por un lado, ¿no? Por otra parte, el cura párroco Juan G. Carole, que ya lo conocemos, en el folio 24 del libro de actas de la parroquia, expresa que el día 1 de abril de 1999 abrió un colegio llamado Escuela Parroquial San Carlos. Como la escuela fiscal no contaba con todos los grados, claro, recién se iniciaba porque había venido ese maestro, ¿no?, con su ayudante. Ya que los grados se iban incorporando progresivamente, el municipio decidió crear una escuela para que se dictaran los cursos faltantes, con lo cual se advierte una fluida relación entre estas dos instituciones educativas, fiscal y municipal. Curiosamente, la referencia más antigua sobre la escuela municipal se encuentra en el libro de la parroquia, folio 45, correspondiente al año 1933. ¿Ves que Carole no se perdía nada? Todas las referencias posibles están en la parroquia. Finalmente, en 1938, llega a los urgentes el maestro Cortés. Y desde entonces, durante 40 años, el Colegio San Martín escribió una página ineludible en nuestra historia. Su nombre completo era José Cortés Saura, nacido en Ángel Lérida, España, hijo de Gregorio Cortés y Victoria Saura. Una personalidad curiosa y atrayente.
en la que mucho debe haber influido el hecho de no tener aquí familiares. Vivió solo, pero sus alumnos y amistades pudieron suplir en parte aquella ausencia y le permitieron dedicarse por entero a su profesión. Hubo opiniones controvertidas con respecto a su docencia y es bien conocida la rivalidad con las escuelas que funcionaban simultáneamente. Así, se recuerda especialmente la diferencia de criterio que algunas veces lo enfrentaron, al maestro Cortés, con el director de la Escuela Fiscal, Julio Roque Chávez. A pesar de todo, siempre fue identificado como el maestro, simplemente. Esos hechos permiten demostrar que nuestra comunidad tuvo, en el campo educativo, diversos matices y detrás de cada uno de ellos, fuertes personalidades. Más allá de lo anecdótico, sabemos que la historia la hacen los hombres con virtudes y defectos, con acuerdos y disensos. El pasado a veces nos sorprende con hechos casi inexplicables desde la perspectiva actual. En este caso cobra verdadera significación comprobar que en un momento de su historia, nuestra pequeña comunidad funcionaba simultáneamente 4 escuelas primarias: la fiscal, la municipal, la parroquial y la de Los últimos años, el maestro lo vivió en el hospital vecinal. Allí, gracias a su gran lucidez, en 1989, un grupo de alumnos de segundo año del Instituto Privado de San Emilio Castoli pudo entrevistarlo y mantener con él un diálogo revelador. Ya que, sí, en el 89, se trata de una breve reseña de su vida y de su trayectoria. Como docente desliza impresiones y conceptos que permiten inferir entre líneas una fuerte y singular personalidad. En aquella oportunidad los chicos le preguntaron: ¿dónde nació? En España. ¿Cómo fue su niñez? Bien, extraordinaria, porque iba a la escuela. Esta respuesta me parece sensacional. Porque era extraordinaria su infancia. Iba a la escuela. ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? En el Instituto Marisa de Barcelona. ¿Qué estudió allí? Primaria y secundaria. ¿A qué edad vino a la Argentina? A los 26 años. ¿Por qué vino aquí? Porque un amigo me escribió, necesitaba ayudante, vine para conocer el país, pero no sabía si me quedaría. ¿Y dónde se instaló? En Chañar Ladeado. ¿Y cómo era ese lugar? Sí, un poco más atrasado. Era pequeño, muy rural, y el primer auto lo compró el médico que había en el pueblo, y era un Forte, ese que hace cachac, cachac. ¿Por qué decidió ser maestro? Porque me gustaba enseñar a los chicos. En Barcelona di clase particular a los 22 años. ¿Usted era exigente con sus alumnos? Ah, sí, era recto y exigente. ¿Recuerda alguno de ellos? Sí, Guillermo Rubiolo, Enzo Volpi, Raúl Terenzani, Víctor Marino, Rogelio Baccarini y qué sé yo, de aquí, de los urgentes, conocí como 300. Y yo... Tengo el recuerdo de que quería tanto a mi viejo que él venía y entonces mi papá decía: bueno, venga a comer y lo espero comer. Entonces él venía a la tardecita y yo era chiquito y me decía: vení. Y me traía una rodesia y una tita. Porque él estaba en el hotel de Juan. Claro. Y siempre me acuerdo de eso. Me traía la rodesia y la tita. Así que acá encontré algunos de los chicos, pero por ejemplo, para algunos de los detalles de cómo, porque se hablaba de cómo era la cuestión de las clases, bueno, de lo que pasaba. Entonces yo había entrevistado, que bueno, justamente con esa cuestión de los pueblos donde uno los sobrenombres, anulan los nombres, y bueno, acá lo había entrevistado yo a Luis Manuel Peloso, o sea, Coco, para que él contara, porque también había sido Claro, por eso digo, pero viste, dice Luis Manuel, y es Coco. Es así con las cuestiones de los sobrenombres. Entonces le siguen preguntando a los chicos y dice:
¿Recuerda alguna anécdota? Sí, un percance tuvimos una vez que fuimos a conocer una escuela agrícola en Viville, nos quedamos sin nafta y tuvimos que caminar como 3 leguas. ¿Qué enseñaba? El programa oficial de la Dirección General de Educación de las Escuelas de la Provincia de Córdoba. Y ¿cuántas eran las horas de clase por día? Era de 8:30 a 11:30 y de 14 a 17. ¿Con cuántas y cuáles materias empezó? Todo lo que corresponde al 6º grado, todo el primario, todo lo que exigían para rendir, porque mis chicos eran oficiales, rendían en Cruz Alta o Marcos Juárez como escuela de primera categoría. Tenía mesa examinadora de la Inspección General de Escuela. Acá había solo hasta 2º grado. ¿Usted nota alguna diferencia entre la educación actual y la de su época? Y sí, me parece mejor la de ahora, más socorrida. La escuela fiscal de ahora es una maravilla. El edificio, la cantidad de alumnos, el profesorado. En aquel tiempo creo que el director era un hombre al que la política lo nombró y no era maestro. Era él y una chica que daba clases. Se debe estar refiriendo a ya dijimos que detrás de cada escuela había personalidades muy especiales. Dice, ¿en qué lugares dio clase? Aquí en lo de Borni, frente al hospital. El nombre es solo. ¿Hasta qué año ejerció la profesión? No recuerdo bien, hasta el 68 me parece. ¿Es aficionado a la lectura? Oh, bastante. Porque la lectura lo hace caminar sin ver nada a uno. ¿No es cierto? La lectura lo hace estar en él. Bueno, esta definición de lectura a mí me parece, porque la lectura que no es simplemente, ¿no es cierto?, de codificar la letra, los signos, las palabras, es decir, es abrir una puerta hacia un mundo lleno de posibilidades, de descubrimiento. Esto que dice él, y bueno, hay muchos que coinciden en eso, cuando uno recuerda poetas o alguno que decía, hace poco puse yo un email que decía que para viajar muy lejos, lo mejor que hay es un libro, ¿no? En este caso, esa definición de lectura me pareció realmente importante. ¿Le gustan los idiomas? ¿Por qué? Sí, me gustan. Sé 3 idiomas, francés, inglés y castellano. Porque el hombre que habla más de un idioma es tantas veces hombre como idiomas habla. ¿Le gustaría usted volver a España? ¿Por qué? Sí, muchísimo. Y porque es la tierra de uno, tiene sus familiares, y porque España es linda para todos, aunque no sea español. Además de la profesión de maestro, ¿qué otra ejerció? Ninguna. ¿Maestro? Sí, maestro siempre. Bueno, ¿hemos terminado? ¿Es bastante? Sí, gracias. Bueno, sigan, hemos terminado en inglés. Y los chicos le dicen, no, dígalo usted. Y bueno, we have finished, no sé yo tampoco. Como se puede apreciar a través de la respuesta del señor Cortés, elabora una síntesis de una larga trayectoria, pero es interesante recalcar algunos datos o añadir otros que se han obtenido a través de diversos testimonios. Acá viene la entrevista, entre otros, a Coco Veloz. Siempre se manifestó bastante evasivo con respecto a la edad, creando cierto misterio al respecto. Hoy sabemos por datos extraídos de documentos oficiales que había nacido el 26 de abril de 1901. O sea que cuando se le hizo esa entrevista, los chicos hicieron esa entrevista, tenía ya 88 años. Si llegó al país, como indica en la charla, a los 26 años, es posible deducir que lo hizo entre 1927 y 1928, cuando se instaló en Chañar Ladeado y luego en Camilo Aldado, donde tuvo también una escuela con la misma modalidad de la que tuvo acá en los Urques. Tenía mucho que ver con la contabilidad, salían creo como tenedores de libro, bueno, no sé bien con exactitud cómo era el título. Vendía Rosario. Claro, mandaban a vender a Rosario. La escuela de contable. Aparte iban, Sí, sí.
tío le daba clases en Maldicera, estábamos cerca de Camilo, en Cafarati, iba al campo ahí, toda la zona iba. No, mis dos tíos venían acá, mi tío Nene y mi tío Cholo estudiaron con Rogelio. Venían acá, se quedaban acá en la casa de los Nonos Marines, de Villa, se quedaban acá y vendían acá. Y mi tío Juan y mi tío Carlos habían rendido los dos, pero en Rosario, ya tenían un título más Sí, porque importante. yo me acuerdo de eso, de que vendían en la academia de Contable. Sí. Pero, bueno, acá ya va a haber algunas descripciones de todo esto. Dice, con respecto al lugar, él cita solamente uno de ellos, pero el testimonio de sus alumnos y de personas que no recuerdan, primeramente se instaló en un salón que ya no existe, ubicado en Sarri Carnot y Mariano Moreno, esquina este. Sería allá en frente de la IPF. Juan Manuel, aquí en la casa de Juan Manuel, ahí. Claro, ahí había un salón, sí. Bueno, ahí fue el primer lugar. Después él cita, ahí que dice de Bordi, bueno, sería ahí en Sarri Carnot y Moreno, allá esquina este. ¿Quién está ahí? Bueno, frente al hospital. No, Sí, frente al hospital es, a ver, bueno, siguiendo para aquí. sí, la casa. Y dice, y luego, bueno, finalmente se trasladó a Sarri Carnot entre Bartolomé Mitre y Cadrevieres. Bueno, hoy Ciudad de Belén. A mitad de allá frente a la vía, ese fue el último lugar. Parece ser que en cuanto a su llegada, muchos tuvieron que ver las familias Garra, Osellame y Escafino. Cuando se le pregunta por su niñez, dice bien, extraordinaria, iba a la escuela. Una sencilla respuesta que encierra un profundo significado. Es como si su vida ya, desde temprano, no tuviera otra explicación. Más adelante expresa que nunca ejerció esta profesión porque siempre fue maestro. Muchas veces se pusieron en tela de juicio sus métodos y modalidades, recibió críticas y hasta fueron menospreciados los certificados que otorgaba sus cursos, algunas veces por la forma que él tenía, ¿no?, de cada uno. Sin embargo, los que fueron sus alumnos lo recuerdan con un gran cariño, no exento de admiración. Cuentan con una sonrisa, acá son alumnos los que cuentan esto, que solía esperarnos en la puerta al volver del recreo empuñando una fina caña con la que castigaba a los que habríamos cometido alguna pesada travesura. O se paseaba por el aula cuidando que nadie se distrajera a la hora de trabajar. Sin embargo, esa perversión educativa no era custodiada por la familia, que por el contrario lo apoyaban y valoraban la excelente instrucción académica que obtenían sus hijos, porque realmente era así. Los alumnos, por su parte, no la evocan con resentimiento, sino como parte de ese tácito acuerdo en el que todo juego tiene de equipo. ¿Por qué? Porque los alumnos que desenroscaban el sillón giratorio, le comían lo que encontraban, desparramaban la hierba que se acumulaba en la cocina, en una oportunidad le agujerearon con un plumín una lata de durazno, no abierta, para que se descubriera todo el jugo. En otra, colocaron una hoja de tuna en el sillón, aunque no llegó a sentarse porque un arrepentido se... Otras veces fue blanco de bolitas de papel secante mojado, impulsada por una varilla de acero a manera de arco. O tuvo que reemplazar por enésima vez la moneda que usaba como tapa del silbato con el que anunciaba el recreo o llamaba la atención. Una extraña relación la que había logrado con sus alumnos este severo catalán, que se calificaba a sí mismo como recto y exigente. La disciplina era una materia más. Y la caligrafía, una marca registrada. Para los alumnos que salían de sus aulas porque practicaban gótica y redondillas como quien aprende a escribir su propio nombre. Y el que conoce a Lourdes, que conocimos a Lourdes Cortés, la caligrafía, y eso, bueno, realmente era así. Los exalumnos, dice, asombra pensar que a la hora de enseñar y de aprender todo volviera a la normalidad. Entonces aparecía el maestro, que era capaz de coordinar la tarea para todos y cada uno de los grados de primaria y de comercial que compartían el aula. Todo primario y
y todo lo que tenía que ver con el comercial. Dice que era muy exigente y lo ponía de manifiesto en las competencias mensuales. Elegía un tema, historia, geografía, lo que fuera. Dividía cada grado, tanto de primaria como de comercial, en 2 grupos y designaba un capitán para cada grupo. Cada uno se enfrentaba con la otra mitad de su curso alternando la formulación de preguntas, pero con la responsabilidad de responder. Así entonces evaluaba a los dos equipos, digamos, porque las preguntas debían ser claras, coherentes e importantes, y las respuestas acertadas y precisas. Cada respuesta acertada era premiada con un vale que consistía en un papel con el sello del colegio. Era necesario obtener la mayor cantidad posible de vales porque esto le permitía luego tener algunas ventajas. Los alumnos se preparaban con esmero para tales eventos, pero también habían descubierto que no era difícil hacerse del sello y fabricar vales. Por eso digo, la fina vara estaba sobre el escritorio, pero los alumnos se quitaban. El descanso y desahogo consistía en jugar a la pelota en el campito y aunque les daba un solo recreo en cada turno, el severo maestro era capaz de esperar con paciente complicidad que terminaran el partido en el caso de que estuvieran empatando. Tampoco escandaliza a nadie el hecho de que en los días de lluvia, al no poder salir del aula, pasaran el rato jugando al truco o que algún salvaje, entre comillas, en penitencia, adornara la clase subido al pupitre amarillo con sosteniendo en alto y globos de radio como cartilla. Debido a la paridad que conseguía en el rendimiento de los alumnos, no es extraño llegar a ser abanderado por casualidad, por ser más alto, por tener mejor aspecto, en cuanto a presentación o como ocurrió en una oportunidad, en el trayecto hacia una concentración frente al edificio municipal, le sacó la bandera al que la llevaba porque distraído la había enganchado en los aromitos que sobresalían desde el patio del Sanatorio San Roque que daba hacia la esquina de Mariano Moreno y San Pedro. Es decir, acá al frente estaba el sanatorio y desde acá estaba el portón, uno de los portones. Todo ahí, hasta dar la vuelta, había todo plantas de aromo, entonces los aromitos caían así sobre la vereda. Bueno, el chico enganchó la bandera en los aromitos y entonces se la sacó. Volver a España fue el sueño de su vida y, como él dijo, porque en la tierra de uno y porque España es digna para todos. Por eso sus ex alumnos quisieron que pudieran cumplir ese anhelo, compensando una larga vida de sencillez y austeridad. A través de personas conocidas que vivían en España localizaron a las hermanas. Estaban recaudando lo necesario y lo habían acompañado para que renovara su pasaporte. Todo estaba encaminado, pero no viajó. Acá también, ¿no? La pregunta, ¿qué fue lo que realmente lo hizo desistir? ¿Qué íntimos mecanismos hicieron que renunciara a cumplir su sueño? La posibilidad de reencontrarse con su familia después de casi 60 años de alejamiento ablandó al duro maestro. Se sintió demasiado grande para regresar. Tuvo pudor y no quiso que afloraran sus emociones. Sensibiliza escuchar a sus alumnos que buscando una explicación a todas esos interrogantes dicen y aquí se sentía protegido. Es lo que decía Gaby, ¿no? Que sí. Inclusive yo recuerdo que tenía todo listo para ir. Sí. Me acuerdo porque hacían reuniones, venía Ello Volpi, Rogelio Carini, Bartoli también me parece. Sí, me parece que también. Y el tema era que él le habían conseguido el dinero y todo para que vaya a España, pero él se quería venir de nuevo. Claro. Porque él no sabía qué había allá, qué iba a encontrar allá. Y él dice que a la edad que tenía él, lo que él tenía acá para él era bastante. Claro. Y tenía miedo de ir a un lugar. De ir allá y claro. Es que eran muchos años, 60 años, no era la familia ni nada. Por eso no lo iban a conocer tampoco. Claro, por eso que esos interrogantes, ¿no? Los alumnos dijeron, y acá
que se sentía protegido, dice. Tal vez sea así porque ellos lo visitaban, lo llevaban a comer, lo acompañaban siempre, sentándose a charlar sobre los viejos tiempos, casi sin tocar otro tema que no fueran los recuerdos de la escuela. Era entonces cuando la imagen de dureza dejaba paso a una persona amable, amena, locuaz. Así lo agasajaron hasta el día de su muerte, el 4 de mayo de 1996. Tenía 95 años. O sea, desde la entrevista que tenía 88, murió en el 95. Está sepultado en el cementerio local en la Galería Santa Rita, ala este, nicho 24 abajo. Una larga vida dedicada a la educación en medio de cuestionamientos y aprobación, despertando temores y cariño, exigiendo esfuerzo y rectitud, pero haciendo concesiones. Ya no interesa demasiado el balance o el juicio que la historia del pueblo y la docencia puedan hacerle. Su singular personalidad está presente en la memoria de quienes lo conocieron más de cerca y lo trataron en la intimidad. Una fotografía que data aproximadamente de 1942 lo muestra con sus alumnos con el gesto adulto y la misma prestancia que aún lo distinguía cuando en los últimos años se lo veía pasear por la vereda del hospital o sentado en el banco con un libro entre las manos, como si el tiempo no hubiera transcurrido demasiado, porque como dijo en la entrevista, la lectura nos hace caminar, nos hace estar en el mundo.